y minerales. Agrega concentrado, endulza a tu gusto y disfruta tu bebida. Un producto de Maravilla. Bienvenidos todos al programa Los Disidentes, al segmento de la Ethical Compliance, cómo implementar el compliance y no morir en el intento. Realmente cada martes tenemos a un invitado especial que nos permite tener esa conversación de realmente cómo implementar el compliance y, como dice el título, no morir en el intento. Es muy difícil, bueno, al revés, es muy fácil hablar de cumplimiento, ética y anticorrupción en materia corporativa, pero muy difícil realmente verlo tangible y ponerlo en la práctica. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante, yo diría, mucho más elevado en cuanto a la práctica, sino más bien entender el entorno regulatorio que nos aplica a nosotros como guatemaltecos y en el mundo. Hoy tenemos de invitado especial a Eric Maldonado. Eric, bienvenido. Te voy a dar ahí un poco la introducción. Eric es un profesional, una persona que conozco hace varios años ya en el mundo del compliance, quien se ha desenvuelto exitosamente en este mundo tan lindo, digo yo. Eric, no sé si compartes conmigo la expresión. Totalmente. Muchísimas gracias, Paola, por la invitación, y qué gusto me da que puedan existir estos esfuerzos y estas iniciativas de compliance en Guatemala. Felicidades por el espacio y muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia también. Gracias, Eric. Yo les voy a contar un poquito de Eric, que Eric es abogado y notario por la Universidad Rafael Landívar, luego tiene especializaciones, una en compliance y mejores prácticas corporativas por la Universidad Pontífica Universidad Católica de Chile, luego el máster en LLM, que es Master of Laws, igualmente por la misma universidad, y luego tiene una especialización en compliance y gestión de riesgos por the George Washington University School of Business. Nada más y nada menos, realmente contamos con un invitado con gran experiencia. Actualmente es socio consultor de compliance, integridad y ética en transparencia en B-Compliance y es docente consultor empresarial en Proactiva Compliance Business School. Te damos la bienvenida, Eric, de verdad. Muchísimas gracias por aceptar estar en este espacio. La idea es poder contribuir a toda la audiencia que nos escucha aquí y en Spotify. ¿Qué significa esto del compliance? ¿Cómo lo podemos abordar de una manera fácil? Y yo no digo tal vez fácil, sino sencilla. De tal forma que esto sea una realidad y hagamos un llamado a que las organizaciones, no importa cuál sea el giro de negocio o la especialización, realicen un programa de cumplimiento realmente efectivo dentro de su organización. Entonces, tal vez, Eric, empiezo haciendo una introducción a lo que vamos a platicar hoy. El tema de hoy es la regulación del compliance en el mundo y en Guatemala. No se preocupen, audiencia, no los vamos a aburrir con temas legales, pero sí, vamos a hablar un poco de esa regulación que nos aplica a nosotros como guatemaltecos en materia de cumplimiento y veamos alrededor del mundo cómo estamos. ¿Realmente estamos a la vanguardia del tema regulatorio compliance, o mejor dicho, no? ¿O qué es lo que nos espera en materia regulatoria? Vamos a hablar un poco en términos legales, pero a procurar, ¿verdad, Eric? Meterlo un poco a la práctica y aterrizarlo en palabras sencillas. Pero, ¿qué es esto de la regulación? Durante muchos años se ha tenido la inquietud que las transacciones u operaciones de negocios sean realizadas conforme a buenas prácticas, es decir, que sigan una serie de parámetros éticos, legales, de anticorrupción, etcétera. La aplicación de estas buenas prácticas se ha implementado como una cuestión meramente voluntaria. Hoy por hoy, las organizaciones que tienen compliance, excepto las organizaciones que son personas obligadas ante la IBE, pues realmente lo hacen de forma voluntaria. Esas organizaciones que tienen programas de cumplimiento y ética y anticorrupción, nadie los está exigiendo, nadie los está regulando.
Es decir, que las organizaciones de forma independiente toman la decisión de que a nivel interno van a actuar conforme a buenas prácticas que no son de carácter obligatorio, pero que las van a volver de carácter obligatorio dentro de la empresa. Hoy en día, entonces, podemos observar en muchos países la implementación de sistemas de compliance, pero de una manera obligatoria, y eso es lo que vamos a platicar hoy con Eric. ¿Qué vamos a platicar? En Guatemala, pues no es que no nos hemos quedado atrás en cuestión de iniciativas, pero realmente sí, porque no está regulado, ya lo vamos a ver. Actualmente el Congreso de la República, ante el Congreso de la República existen 2 iniciativas de ley relacionadas con cumplimiento. Una es la 5834, denominada Ley de Oficial de Cumplimiento para el Sector Público, y la 5835, denominada Ley de Cultura de Cumplimiento y Parámetros de Uso de Normas Técnicas y Estándares Internacionales en el Sector Público. Si se dan cuenta, ahí hay un denominador común, público. Ya vamos a entrar a ver con Eric, entonces, de qué se trata esto. Entonces, Eric, empecemos con esta conversación y yo te hago la primera pregunta y es, actualmente, ¿cómo es la regulación de la compliance a nivel global? ¿Cómo podemos ver el mundo en materia de compliance? Hemos visto un auge en los últimos, yo diría ya 7 años. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo me podrías describir el ámbito regulatorio en el mundo? Claro que sí. Bueno, para conversar sobre las leyes de compliance a nivel global en los diferentes países, pues podemos encuadrarlos o dividir, digamos, de esta manera. Existen leyes nacionales, leyes regionales y tal vez normas internacionales, ¿verdad? Entonces, al hablar de leyes nacionales, pues ya son los esfuerzos que realiza cada país implementando, digamos, normativa que ahorita les voy a ampliar un poco sobre eso. Regionales, encontramos también normativas, digamos, que aplican, como por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o la Convención Interamericana contra la Corrupción, ¿verdad? Que son normas regionales, ¿verdad? Que van a hablar un poco sobre la corresponsabilidad que existe entre los diferentes sectores para la prevención de la corrupción. Hablando de este punto de vista también por parte del sector privado, que es, digamos, un punto que muchas veces no se ha hablado, digamos, de cómo o de qué forma el sector privado puede prevenir la corrupción, ¿verdad? Entonces, el compliance ha entrado mucho desde el punto de vista anticorrupción, aunque no sea únicamente esa arista la que se ve al momento de hablar de compliance. Digamos, también existen estas normativas, digamos, que hablábamos de diferentes puntos o diferentes focos, pueden haber de diferentes enfoques. Entonces, encontramos desde un enfoque sancionatorio, que es, digamos, el aplicar multas o sanciones penales, por dar un ejemplo, y también desde un enfoque de prevención, ¿verdad? Que ese ya va a ser las medidas que va a utilizar una organización para prevenir que ocurran, digamos, riesgos éticos o que ocurran delitos al seno de su organización. Y luego encontramos en el mundo proactivo, que este mundo, digamos, o este enfoque proactivo, que este ya sería, digamos, el que ya las empresas puedan adoptar, incluso certificar normas. Pero, digamos, acá voy a tratar de ser lo menos técnico posible, porque sí vemos de que acá en el mundo, digamos, a nivel global, se ha desarrollado algo que se llama la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y acá entonces yo les preguntaría a la audiencia que ustedes consideran de que una organización o una empresa, dicho, digamos, hablando exactamente no desde el mundo legal, sino del mundo digamos, una empresa como persona jurídica, digamos, una organización, puede o no cometer delitos, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros analizamos, o les pregunto yo a la audiencia, ¿será que una empresa puede o no cometer delitos? Hace muchísimos años, digamos, o mejor dicho, la evolución de la aplicación del derecho penal ha traído de que no solo las personas de forma individual son responsables de la comisión de delitos, sino que también las organizaciones pueden ser responsables. Y de hecho, Guatemala tiene regulado en el Código Penal la responsabilidad penal de la persona jurídica. Esto en Guatemala es únicamente un artículo, pero encontramos en otros países que esta responsabilidad penal ha evolucionado muy fuertemente. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos desde el año 1977 existe la FCPA, que es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero,
Y encontramos entonces que esta responsabilidad penal, así como Estados Unidos lo tienen también muchos otros países, que es, digamos, en resumen, la capacidad de una empresa o una organización para ser procesada penalmente por delitos cometidos por sus representantes o por empleados en el curso de sus actividades comerciales, ¿verdad? Entonces, vemos de que esta responsabilidad penal ha venido evolucionando en muchos países, en diferentes países, su aplicación y la forma de prevenirla, ¿verdad? Entonces, y también de forma internacional, también encontramos una gran cantidad de directrices o buenas prácticas emitidas tanto por plataformas internacionales como, por ejemplo, la Organización Internacional de Normalización, que es la ISO, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, el trabajo que realiza ISO es un trabajo de un lenguaje común que recoge la experiencia de profesionales de diferentes países y diferentes legislaciones y nos aterriza entonces en estándares internacionales. Y estos estándares internacionales pues son de aplicación voluntaria, pero vemos de que es interesante porque van recogiendo puntos claves de diferentes normativas, ¿verdad? Excelente, Eric. Sí, el tema de la responsabilidad de la persona jurídica es lo que nos viene a sacudir el piso, digo yo, en materia de cumplimiento. Una vez la empresa es responsable por los actos o hechos delictivos, de alguna manera abre los ojos a decir, bueno, yo creo que necesito un programa que de alguna manera mitigue la posibilidad de materialización de los riesgos. Pero muy bien lo dice Eric, y es que está el tema regulatorio y está el tema de estándares. Entonces, Eric, y ahí te hago una pregunta, digamos, fuera de lo establecido, y es, ¿realmente que haya la responsabilidad de la persona jurídica es obligatorio contar con un programa de cumplimiento? Realmente no es obligatorio per se el tener un programa de cumplimiento, no, pero la mayoría de legislaciones se enfoca principalmente en la correcta implementación o la implementación, mejor dicho, de medidas para prevenir que ocurran estos riesgos o que ocurran estas situaciones que pueden venir a enmarcar, a traerle, digamos, no solo daños reputacionales, sino que incluso también la posible responsabilidad penal, ¿verdad? Tanto de una persona o de una organización. Sí, correcto, estoy de acuerdo. Y mira, al final, hablando de obligatoriedad, no es que sea obligatorio, pero ¿cómo se ha desarrollado el tema de obligatoriedad versus voluntariedad a nivel global? Siguiendo un poco, digamos, lo que nos vienes compartiendo. Claro, digamos, hablando de compliance, digamos, en este programa pues ya hemos venido observando de que compliance definitivamente es un tema que hoy por hoy se está hablando en las juntas directivas y, digamos, en los boards empresariales a nivel, digamos, bueno, no a nivel mundial, sino que en cualquier, digamos, junta directiva empresarial o de empresa se toca el tema o se debería de estar tocando el tema de compliance, ¿verdad? Y esto es, digamos, digamos, también por el comercio internacional, y no solo por el comercio internacional, sino por el desarrollo de las diferentes normativas y leyes. Al hablar de obligatoriedad de tener programas de compliance o modelos de compliance implementados, digamos, que sean obligatorios en un país, lo vemos en países más desarrollados y donde los sistemas jurídicos son más robustos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas de Estados Unidos en todo el mundo. Vemos también, digamos, similar manera en el caso del Reino Unido con la ley antisoborno de Reino Unido. Y vemos también de esta manera entonces que en el comercio internacional en formas generales los países más desarrollados han encontrado entonces, han buscado, mejor dicho, esta obligatoriedad. Y vemos entonces también la existencia de otros temas que van relacionados, que si bien, por ejemplo, no son leyes específicas que obliguen a tener un programa de compliance, pero sí vemos, por ejemplo, la aplicación de la ley Magnitsky, por darles un ejemplo. La aplicación de la ley Magnitsky
encontramos entonces que a través de esta ley Estados Unidos sanciona a sanciona a personas o a organizaciones o incluso a gobiernos relacionados sobre temas, de seguridad nacional de Estados Unidos, pero que en determinado momento van a impactar en el negocio o en el funcionamiento de una empresa, ¿verdad? Esto desde el punto de vista obligatorio, ¿verdad? Pero, sí. Perdón. No, sí, dale. Perfecto. Ahora, pero desde el punto de vista, voluntario, a mí, cuando yo he tenido la oportunidad de impartir clases, formaciones o asesorías en el extranjero, me da gusto a mí poder conversarles de que en Guatemala, en un país, si lo queremos ver, un país pequeño en comparación con otras potencias mundiales, tenemos varios, que si bien tenemos muchos temas pendientes a nivel de desarrollo o a nivel económico o social, hay muchas empresas guatemaltecas que son ejemplo de voluntariedad, ¿verdad? Y son ejemplo de voluntariedad en compliance porque se han observado y han visto, en el compliance como un aliado del negocio, y un aliado del negocio que le va a permitir al final empatar, mejor dicho, su propósito, su visión y su estrategia empresarial hacia no incurrir en riesgos normativos o riesgos legales que les van a traer consecuencias negativas, no solo en su reputación, sino que también en negocios que podrían ocurrir, no solo, en el exterior, sino que incluso de forma nacional en determinado momento. Sí, correcto. Y de hecho, el tema voluntariedad, pues absolutamente todas las organizaciones de Guatemala hoy por hoy son un ejemplo de eso, de dar un paso enfrente a hacer sus programas de cumplimiento de forma obligatoria y no porque la ley se los exige. Gracias, Eric. Vamos a ir a corte un momento y regresamos para seguir platicando de este tema que resulta interesante, conocer realmente de dónde viene esta necesidad de contar con programas de cumplimiento y por qué lo hacemos. Regresamos. Infinita. Si no es ahora, ¿cuándo? Hola, te saluda César Tánchez y Mario López Salguero. Queremos invitarte a escuchar el programa Bitcoin Economics, donde compartiremos las aplicaciones de Bitcoin como moneda, red monetaria y blockchain. Te esperamos todos los lunes de 19 a 20 horas aquí en Radio Infinita. Sé parte de la nueva economía descentralizada. Bitcoin Economics. El verano es claro. Tendremos cielos despejados, tan despejados como navegar con la red 5G de Guatemala. La mínima será 5 publicaciones al día y la máxima todas las que quieran, porque el verano es claro, con tu plan todo incluido. Desde 299 quetzales al mes, tenés smartphone incluido, 50 gigas de internet, redes, música y llamadas ilimitadas. Además, América sin fronteras sin costo de roaming y YouTube gratis. Contratalo en puntos de venta y seguí creciendo con el internet más rápido de Guatemala. ¡Claro que sí! Entonces al programa de la Ethical Compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Estamos platicando con Eric Maldonado, un experto en la temática, y estamos hablando un poco de la regulación, de por qué las organizaciones implementan o no implementan programas de cumplimiento, si estamos obligados o no realmente. A ver, Eric, hablábamos antes del corte de la obligatoriedad versus la voluntariedad, pero ¿de dónde surge la obligatoriedad? Es decir, ¿solo surge de una ley de nuestros clientes o proveedores? ¿De dónde nace esa necesidad? Porque, a ver, no creo que todas las empresas guatemaltecas que cuentan con programa de cumplimiento lo tienen voluntariamente solo porque sí. ¿De dónde viene esa necesidad o ese requerimiento? Cuéntanos un poco cómo ha ido evolucionando esa necesidad comercial
versus la necesidad legal que existe. Claro que sí. Bueno, sí, inicialmente, pues, en otros países, pues, surge obligatoriamente por leyes, ¿verdad? Pero en Guatemala justo encontramos, digamos, por la misma expansión de los negocios, o digamos, o la necesidad, digamos, de encontrar mejores clientes o mejores proveedores, es ahí donde nosotros podemos hacerla, digamos, hablando un poco para la audiencia, que muchas veces, digamos, al guatemalteco le gusta mucho el fútbol, entonces podemos hablar, digamos, si nosotros queremos jugar la Champions League siendo una empresa, o nosotros nos vamos a conformar con jugar en una liga granjera, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros queremos hacer negocios de verdad o no los queremos hacer de verdad. Y para hacer negocios de verdad vamos a encontrarnos entonces con proveedores, con clientes, incluso con inversionistas, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, para ser proveedor y ser certificado como proveedor, por ejemplo, de una empresa que no necesariamente va a ser extranjera, porque sí, o sea, digamos, no digamos las multinacionales, pero también podría ser una empresa guatemalteca de renombre, digamos, y nosotros queremos, poder ser proveedores de ellos, ser certificados como proveedores de ellos, pues definitivamente vamos a tener que cumplir con ciertos requisitos y vamos a tener que cumplir con ciertos estándares. Y eso es lo que busca, digamos, el compliance. Es también venir y subir el estándar para hacer negocios, y el estándar para hacer negocios tanto al interno de una empresa como también, por ejemplo, de un sector o también de una industria. Entonces, al momento de decir, bueno, para pertenecer, digamos, o para poder hacer negocios con nosotros, tenés que cumplir con estos requisitos, ¿verdad? Y estos requisitos, pues, vamos a verlos si efectivamente cumplís con ellos o no. Y es ahí donde es la importancia, entonces, de hacerlo y hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, al momento de implementar compliance, no sea únicamente como un tema de cumplir con un checklist, sino que sea al final con la premisa de verdaderamente hacer negocios de verdad y hacer los mejores negocios posibles, ¿verdad? Entonces, lo vemos por el punto de vista de los proveedores, lo vemos también desde el punto de vista del consumidor y también del talento humano de los empleados, porque también hasta cierta medida van a querer, por ejemplo, viéndolo desde un punto de vista, digamos, de cumplimiento legal laboral, por darles un ejemplo, que también va a aterrizar en ser, digamos, una empresa ética o no, en cumplir con las leyes nacionales laborales, o también el que el consumidor también va a esperar que nosotros seamos una empresa socialmente responsable, una empresa que no sea, digamos, no actúe contrario a las leyes. Y también, digamos, desde el punto de vista de los inversionistas, o también, por ejemplo, al momento de los bancos de otorgar, digamos, o de buscar un financiamiento, un crédito, vemos también de que desde el punto de vista de los inversionistas, también, digamos, se está hablando ahora mucho de los temas de ESG, se está hablando entonces de esa conducta empresarial responsable que habla la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que nos establece, digamos, esta palabra, esto de la conducta empresarial responsable, me parece a mí muy, muy interesante, porque nos habla de que no solamente debemos de ocuparnos de los impactos negativos que pueda tener una organización, sino que tenemos también que preocuparnos porque nuestra empresa tenga un impacto positivo ante los diferentes stakeholders, ¿verdad? Entonces, es ahí donde es la relevancia, digamos, de poder venir y observar a nuestros diferentes stakeholders. Y hablando, digamos, de la norma ISO de compliance, esta norma nos habla de que en una organización, en una empresa, deberíamos de observar cuáles son las necesidades y las expectativas de nuestros stakeholders. Y al hablar de necesidades y expectativas, es de analizar cuáles son todos nuestros grupos de interés y cuál podría ser ese impacto positivo que nosotros vamos a tener ante las necesidades y expectativas que puedan tener cada diferente grupo de interés, ¿verdad? Y al hablar de grupo de interés, incluimos también, digamos, no solamente a nuestros clientes, nuestros proveedores o nuestros empleados o los socios, sino acá también incluimos incluso un país, incluimos una comunidad, incluimos, digamos, al final todos esos grupos de interés a los cuales podríamos impactar. Incluso podría existir, digamos, la forma en la que nosotros vamos a transformar alguna percepción que un grupo de interés pueda tener, observando, como decía, esas necesidades, expectativas de nuestros stakeholders, que al final pueden ser una obligatoriedad para nuestra empresa.
Excelente, Eric. Me gusta el término de hacer los negocios bien o de verdad, que repetitivamente lo dijiste. Y es que realmente existe ya, digamos, una atmósfera o una esfera en la que nos estamos desenvolviendo a nivel global, en el cual no nos podemos quedar atrás. Entonces, excelente exposición en el tema. Y yo te hago una pregunta a tu criterio, Eric. ¿Consideras necesario que exista, digamos, tomando en cuenta lo que acabas de mencionar, por qué las organizaciones lo están haciendo, cuál es la exigencia a nivel mundial, no nos podemos quedar atrás, es una carta de presentación? Entonces, ¿consideras necesario que exista regulación en la materia de compliance en donde obliguen a las organizaciones a contar con un programa de cumplimiento? ¿O consideras que ya no es necesario por, digamos, esas presiones comerciales de las que hablabas? Yo considero que no es necesario, digamos, no es necesario esperar a una ley para que nos obligue a implementar mejores prácticas, porque, digamos, esto al final va a mejorar una organización. Es como que yo les preguntara, digamos, yo lo haría, digamos, como que esta relación de que si es necesario o es funcional tener un gerente general en una organización, ¿verdad? Entonces, tener un gerente general en una organización no es una obligación que por ley la empresa tenga que tener un gerente general, ¿verdad? Sin embargo, yo les diría que es una necesidad del mercado para hacer las cosas mejor y principalmente para que la organización sea una mejor organización, ¿verdad? Y eso hablando de empresa, pero hablando, digamos, también del sector público, hablando, digamos, de organizaciones sociales, digamos, también, estamos hablando de temas de una gestión organizacional eficiente. Entonces, yo diría que no es necesario tener una ley. Sin embargo, bajo las circunstancias o, digamos, o la cultura, te podría decir que sería útil también tener una ley, ¿verdad? Porque vemos, por ejemplo, en México existe, por ejemplo, ellos acaban ahora de introducir el Sistema Nacional Anticorrupción, que viene del Tratado de Libre Comercio entre México con Estados Unidos. Y este Sistema Nacional Anticorrupción incluye dentro del Código Federal Penal Mexicano algunas cuestiones de obligatoriedad en cuanto al compliance para tomar medidas de prevención para la comisión de delitos, ¿verdad? Entonces, yo diría que es útil, digamos, como por ejemplo la experiencia mexicana, pero no es, digamos, no es indispensable. Y yo les diría de que realmente que las empresas que no están preocupándose por implementar compliance hoy en día se están quedando atrás en el tema de negocio, en el tema de desarrollo empresarial y en el tema al final de buscar los mejores resultados y ser al final las mejores empresas que podrían ser, ¿no? Perdón, estaba en mute, Eric. Me encanta tu relación de... realmente les están preguntando si es obligatorio tener un gerente general, ¿no? Pero es necesario, sí. ¿Le están obligando a que lleve la empresa? No, pero la empresa lo necesita, sí. Lo mismo está pasando entonces con los oficiales de cumplimiento y me queda clarísimo tu postura. No es necesario. Tal vez ayude a que otras organizaciones se monten en este bonito camino de cumplimiento, sí, pero realmente el que quiere hacer negocios, quiere expandirse, quiere tener relacionamiento internacional y contar con mejores y más contratos, pues seguramente tiene que atender esta, digamos, ola de cumplimiento que se está llevando a cabo a nivel mundial. Entonces vamos a ir a corte, Eric, y regresamos a seguir platicando el tema. Vamos a corte. Excelente. Infinita. Celebra que eres único. FM Cero.
Salvaje es una cadena mundial de restaurantes con presencia en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, con la mejor gastronomía fusión japonesa mediterránea. Sé testigo de esta experiencia gastronómica en Salvaje, Guatemala. Acompaña esta aventura con bebidas y cócteles que atraviesan límites, en un ambiente relajado y una apuesta arquitectónica maravillosa. Shows, animaciones en vivo que terminan en fiesta, nunca antes visto en Guatemala. Reservaciones al 5877-6842. Salvaje Guatemala, en 10ª Plaza, Zona 14. El Diplomado Universitario en Teología de la Universidad Rafael Landívar le ofrece la oportunidad de profesionalizarse en el campo de la teología para analizar y explicar su fe, responder a los desafíos del mundo actual y convertirse en un agente de cambio. 35 años de trayectoria al servicio de la sociedad y la Iglesia en Guatemala. Solicite su entrevista al 2426-2537 o escríbanos al correo teología@url.edu.gt. Síganos en Facebook, URL Facultad de Teología, Universidad Rafael Landívar. Identidad jesuita en Guatemala. Cada mañana tómale el pulso al acontecer nacional y mundial, con análisis profundo y debate intenso de los temas que hacen historia en Pulso Republicano. Acompaña a Mariano Rayo, Carmina Valdizán y Luisa Fernanda Toledo de lunes a viernes de 6 a 9 horas en Radio República, por Infinita 100. Estamos de vuelta con el programa Los Disidentes en el segmento Cómo implementar compliance y no morir en el intento. Estamos platicando con Eric sobre la necesidad de que en verdad nos obliguen a tener compliance o simplemente ya se van a dar cuenta y es necesario realmente subirse en este barco que le llamamos compliance o ética corporativa. ¿Cuál es la tendencia, Eric, cuando hablamos de tendencias en cuanto a regulación a nivel mundial? ¿Tienes en mente algún país en donde la implementación sea obligatoria? Ya nos mencionabas unos cuantos, pero ¿cuáles son realmente los beneficios de estos países o perjuicios que se han visto con dicha implementación? Tal vez nos das 2 ejemplos como claros y precisos y vamos viendo un poco de cuál va siendo la tendencia y cuál es lo bueno y lo malo de haberlo implementado. Claro. Sí, digamos, encontramos varios países en los que la implementación de programas de compliance es obligatorio, ¿verdad? Entonces, pues digamos, por mencionar algunos, ya habíamos mencionado Estados Unidos, el Reino Unido, encontramos, digamos, más de este lado, digamos, de este lado del charco, decimos acá en Guate, encontramos, por ejemplo, en Chile, en Colombia, encontramos, de hecho, también en Costa Rica. Digamos, aquí vemos, digamos, algunos ejemplos en los cuales ya existe la obligatoriedad de implementar medidas para prevenir, digamos, estos riesgos al seno de las organizaciones. Un ejemplo, digamos, puntual es, por ejemplo, la ley brasileña anticorrupción, ¿verdad? Que esta, digamos, establece esa obligatoriedad de contar con un programa de compliance para prevenir la corrupción en las empresas. Y se aplica tanto para empresas nacionales como extranjeras que operan en Brasil, ¿verdad? Entonces, digamos, los beneficios, pues son varios, como los beneficios que hemos venido hablando de compliance, digamos, no solo en este capítulo del programa, sino en los diferentes programas, en los diferentes programas de acá, digamos. Pero encontramos, digamos, digamos, como que ese clima, digamos, como que rescatar ese clima de negocio dentro de las organizaciones o digamos, dentro de las industrias y los sectores como uno de los beneficios de las empresas y las organizaciones. Por ejemplo, también en Chile encontramos también esa obligatoriedad y encontramos acá también por ejemplo, en Chile existe ese aumento o disminución a la responsabilidad de una empresa por haber tomado las medidas adecuadas para implementar un programa de compliance, ¿verdad? Entonces, acá, digamos, son múltiples los beneficios y, digamos, los retos que se han encontrado, digamos, que son retos que también ya estamos viviendo actualmente en otras latitudes, digamos,
es encontrarnos muchas veces con únicamente cumplir por decir, digamos, de que estamos en un nivel de cumplimiento con una ley o con una obligación legal, ¿verdad? Entonces acá nos vamos a encontrar con los famosos paper compliance, ¿verdad? Que son lo relativo al greenwashing, ¿verdad? Que es cuando una empresa en el tema de sostenibilidad dice que es ecológica y realmente no lo es. Lo mismo nos encontramos entonces con muchos países donde la regulación es fuerte, de que hay empresas entonces de que establecen o que dicen que tienen compliance cuando realmente no lo tienen, o realmente lo que tienen son documentos engavetados y no son documentos vivos de un sistema de gestión de compliance, ¿verdad? Entonces, digamos, esos son los retos principales que yo veo. Digamos, acá hay muchos temas y muchas aristas que podemos conversar, digamos, porque es diferente, digamos, encontrar dentro de una empresa que existan, por ejemplo, acciones aisladas de compliance, por otro lado, que existan programas de compliance específicos, digamos, para un área en particular, o que ya exista un modelo, un sistema de gestión de compliance integral, robusto, maduro. Entonces, nos va a permitir entonces evaluar eso. Y por eso, digamos, quisiera también hacer relación, digamos, también de Estados Unidos, digamos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Porque, digamos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emite unas guías prácticas sobre la observancia de los programas de compliance. Y principalmente, digamos, son varias las interrogantes que se realizan para determinar si se cumple o no, o se cuenta con un programa de compliance eficaz, ¿verdad? Pero se podría aterrizar en primero, o se podría analizar en términos generales, si el programa o el sistema de compliance está correctamente diseñado. Luego, si el programa de compliance está correctamente implementado, ¿verdad? Si realmente se llevó a la práctica o se implementó eso que se diseñó. Y finalmente, si realmente ese compliance ese programa de compliance funciona realmente en la práctica o no, ¿verdad? Entonces, esta evaluación realiza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y se ha encontrado muchas veces, como decíamos, con estos programas de compliance de papel que no son realmente vivos, ¿verdad? Y que no funcionan realmente en la práctica. Entonces, es ahí donde la importancia de observar y digamos, de analizar el compliance realmente como una necesidad del negocio y no como un tema de cumplimiento legal, ¿verdad? Porque el cumplimiento legal muchas veces se puede quedar corto y no va a traer aparejado ese componente de ética y de integridad que nos va a permitir encaminar la empresa hacia cumplir sus objetivos y lograr, digamos, lograr no solamente los objetivos de negocio, sino los objetivos de trascendencia que se puedan tener, digamos, para los diferentes grupos de interés, ¿verdad? Sí, excelente, Eric. Yo concuerdo contigo en que si empezamos a obligar a las organizaciones a tener su programa de compliance, nos vamos a topar con esos programas de cumplimiento, yo les llamo engavetados, que hacen los documentos, los engavetan y no los implementan. Y cuando viene alguien se los enseñan, pero no enseñan la ejecución, sino enseñan el tema documental. Entonces estoy de acuerdo con... ¿Sí? Y ahí también, a mí me gusta mucho también el término que muchas veces se habla, digamos que la empresa dice que tiene ética y realmente lo que tiene es cosmética, ¿verdad? Y digamos la cosmética, y la cosmética tarde o temprano se cae, digamos, o con agua se puede lavar esa cosmética y realmente no tiene una ética robusta o una ética metodológica de acuerdo, digamos, a las mejores prácticas de compliance. Excelente eslogan. De hecho, te lo voy a robar porque, en efecto, ¿es cosmética o tiene ética? La verdad es que hay muchas organizaciones que, con tal de cumplir o porque se lo están exigiendo, hacen sus programas rápidamente y sin, digamos, un objetivo puntual que es el de implementar, y vemos programas papeleros, digo yo. Entonces, hay que ver cuál es el incentivo que se le hacen las organizaciones de realmente implementar programas de cumplimiento eficaces. Yo creo que las guías y sentencias de Estados Unidos que mencionabas tú es un claro ejemplo. No solo, digamos, los programas de cumplimiento no nos van a salvar de procesos judiciales si no se implementan. Realmente tienen que estar implementados para ser considerados programas de cumplimiento eficaces. Eso lo hablábamos en otro programa
en uno de los martes y era realmente el término de eficaz. ¿Qué significaba eso de eficaz? Bueno, Eric, las iniciativas que hablaba yo al principio, que íbamos a tocar contigo, que de hecho ya le contarás al público qué tan sumergido estás en el tema de las iniciativas de ley. Me interesa mucho que quede claro, digamos, cuál es el resumen del contenido de la iniciativa de ley 5835, que habla de la ley, que habla de la cultura de cumplimiento y parámetros de uso de normas técnicas y estándares internacionales en el sector público. Realmente, ¿cuál es su propósito, Eric? ¿Para qué viene esa ley y cuál es su objetivo? Bien, digamos, en Guatemala existe la ley del Sistema Nacional de la Calidad, ¿verdad? Y esta ley lo que busca es incentivar al sector privado en la implementación, principalmente a la implementación de mejores prácticas de calidad y de productividad, ¿verdad? Entonces, estas prácticas de calidad y productividad, las más famosas, pues son las normas ISO, ¿verdad? Para que la audiencia, digamos, vaya pudiéndolo relacionar, ¿verdad? Y esta norma, este Sistema Nacional de la Calidad lo que busca es eso, es, digamos, como que promover esa normalización en Guatemala y la certificación, entonces, también digamos, de normas Guatemala. Entonces, lo que busca esta norma, de esta iniciativa de ley, digamos, precisamente bueno, primero quisiera, digamos, hacer un punto que, digamos, que para mí es de gran relevancia y me pareció muy, muy interesante y muy bueno, es de que esta iniciativa de ley se llama inicialmente Ley de Cultura de Cumplimiento. Y eso nos aterriza en que a Guatemala, digamos, nos sirve, digamos, como que de ejemplo otras experiencias internacionales y ver al final el compliance como algo cultural, organizacional. Entonces, digamos, de forma personal, me encanta que la ley se inicie llamando como una ley de cultura de cumplimiento, digamos, y lo que busca entonces es atractivo, porque precisamente lo que a mi juicio, o la razón de ser del compliance muchas veces es eso es la creación de cultura, y es consolidar una cultura de cumplimiento normativo, claro, con un enfoque, digamos, al hablar precisamente de esta iniciativa de ley, que es precisamente para el sector público, es, digamos, para enfocar al servidor público, mejor dicho, en aterrizar en cuál es la obligación que tiene legalmente y poderla buscar, digamos, en cumplir ese propósito. Pero digamos acá, digamos, lo que no quiero es alejarme un poco de la razón de ser, y creo que ahorita ya estoy hablando un poco más abstracto, pero les quisiera, digamos, decir en que básicamente lo que busca esta ley es darle herramientas al servidor público, al funcionario público, o digamos a la máxima autoridad de un órgano administrativo público, para que pueda buscar la certificación de la organización o de la unidad pública, digamos, en cuanto a mejores normas o mejores prácticas o estándares internacionales, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, es darle esas herramientas al funcionario público, porque, digamos, cuando se analiza cuál es la diferencia entre el funcionario público y un ciudadano, la diferencia es de que el ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe, mientras que el funcionario público debe realizar exclusivamente lo que la ley le establece que puede realizar. Entonces, esta iniciativa de ley lo que busca es incentivar al funcionario público en la implementación de, digamos, de certificaciones internacionales para las mejores prácticas del funcionamiento de la organización que dirige, ¿verdad?, dentro del sector público. Eso, digamos, en términos generales es lo que busca esta iniciativa de ley, que va encaminada al sector público específicamente. ¿Y tú crees, Eric, que va encaminada a realmente estar aprobada y vigente en el país? Porque ¿cuánto tiempo lleva ya en el Congreso? Ya lleva bastante tiempo y realmente ya lleva más de 2 años, me atrevería a decir. Yo te diría de que la verdad es que viendo, digamos, la voluntariedad política o lo que ha ocurrido con otras leyes, veo que es difícil que esta norma vaya a ser realidad en el ordenamiento jurídico nacional, ¿verdad? Pero lo que sí, digamos, les puedo decir, digamos, como algo muy bueno, es de que esta al final es un antecedente que sirve
para poder, digamos, poder posicionar al compliance sobre la mesa. Y principalmente permite, digamos, sacar, digamos, también ese paradigma de que el compliance es únicamente para la empresa, para el sector privado, para las multinacionales, cuando realmente el compliance es para cualquier organización de cualquier tamaño, de cualquier sector, ¿verdad? Entonces, yo te diría que sirve como antecedente y también que, digamos, se ha establecido una definición legal de cumplimiento normativo, digamos, dentro de esta iniciativa de ley, que también es un antecedente para el guatemalteco, para ir conociendo estas herramientas que son, digamos, indispensables hoy en día para el correcto funcionamiento de cualquier organización. Entonces, políticamente, sinceramente lo veo difícil de que vaya a ser una realidad en la legislación guatemalteca, pero sí veo como una importante oportunidad de estudio y también de avance para que, digamos, como guatemaltecos podamos irnos poniendo las pilas en no quedarnos atrás a nivel, digamos, a nivel mundial digamos, en las mejores prácticas, ¿verdad? Entonces, de hecho, digamos, tuve la oportunidad de participar en esta iniciativa de ley y en la otra, digamos, que es la del oficial de cumplimiento en el sector público, digamos, y tuvimos la oportunidad de escuchar también las mejores prácticas que han ocurrido, por ejemplo, en España, en Argentina y en República Dominicana, que es donde ha avanzado la legislación fuertemente de public compliance, que es, digamos, ver este compliance desde el punto de vista del sector público, que, digamos, a mi punto de vista, a mí me hubiera gustado y yo preferiría siempre que lo veamos primero desde el sector privado y después lo vayamos aterrizando en el sector público, aunque definitivamente es una necesidad a nivel nacional en todos los diferentes sectores, ¿verdad? Excelente, Eric. Por eso les decía yo al público, ya van a ver lo involucrado que está Eric en el tema de las iniciativas. Fuiste parte de la creación de estas iniciativas, por eso me interesa muchísimo. Sí, digamos, tuve la dicha de haber sido llamado por la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República para poder discutir esta iniciativa. Sí les digo, digamos, de que acá entra, digamos, ya el tema político y entra, digamos, las diferentes posiciones que se encontraron de diferentes diputados, pero, digamos, en términos generales, pues, yo tuve la oportunidad de ser, digamos, consultor junto al Instituto Republicano Internacional y poder trabajar estas iniciativas de ley y poder, digamos, recoger los comentarios de las diferentes bancadas. Y esto, digamos, es importante para el país. Y yo les diría de que, digamos, si desde el sector público, alguna organización o incluso diputados o legisladores que nos estén escuchando, pues es importante que este tipo de iniciativas o normas las podamos discutir, digamos, y no solo a lo interno del Congreso de la República, sino que también podamos, digamos, contar con la participación de profesionales como Paola o como un servidor que hemos venido, digamos, trabajando y esforzándonos por promover el tema de compliance en Guatemala, y que es importante que que al final, aunque igual lo llamen a uno, igual es difícil por el tema político, los diferentes colores, digámoslo de alguna manera, que podría tornar la legislación, ¿verdad? Creo que estás en silencio, Paola. Y, digamos, estas iniciativas de ley lo que buscaban era implementar, por un lado, como decíamos, la facultad que pueda una organización del sector público implementar una certificación de mejores prácticas, y por el otro lado, la creación del oficial de cumplimiento para cada, digamos, institución del sector público, ¿verdad? Entonces, esta figura del oficial de cumplimiento en el sector público existe, por ejemplo, en Argentina, la figura del enlace de integridad, que es la persona encargada dentro del sector público de realizar, digamos, esta gestión. También encontramos el oficial de cumplimiento en República Dominicana, que también es sumamente interesante. Y, digamos, el desarrollo del compliance a nivel global
ha sido muy interesante y las experiencias de los diferentes países también nos permite a nosotros como guatemaltecos observar las mejores prácticas que podríamos implementar y, como decía anteriormente, que no nos vayamos a quedar atrás, ¿verdad? Digamos, y aterrizándolo un poco hablando un poco nuevamente de la ley del Sistema Nacional de la Calidad, ¿verdad? Entonces, acá encontramos de que esta ley del Sistema Nacional de la Calidad en Guatemala fue, digamos, una necesidad a raíz, digamos, de que la Organización Mundial del Comercio se buscó se preocupó, mejor dicho, por insertar en un mercado internacional, digamos, altamente competitivo, la estandarización de las diferentes exigencias de producción de bienes y la prestación de servicios con determinados estándares de seguridad y calidad industriales, ¿verdad? Entonces, de esa forma en la que se avanzó con la ley del Sistema Nacional de la Calidad, que al final vemos que son estándares de aplicación voluntaria, de esa misma forma es de que la industria y el sector empresarial de Guatemala también debería de ir avanzando en este sentido. Estamos de forma virtual y me parece que Paola tuvo algún problema técnico, pero ustedes no se preocupen que por acá podemos seguir conversando sobre los temas de compliance. Específicamente, yo les diría que es importante que en Guatemala se hable de la profesionalización del compliance. Y al hablar de la profesionalización del compliance, estamos hablando de que es importante, primero, la educación de compliance, y es importante también, digamos, esa necesidad de que existan nuevos profesionales de compliance y que podamos cada vez más ir trabajando en la implementación de una forma efectiva de estos programas de integridad que van a buscar que las empresas sean más éticas, que exista un clima de negocios más transparente y que se busque, digamos, como que instituciones sólidas y exitosas a largo plazo. Paola, me parece que ya te tenemos de regreso. Ya aquí estoy. Gracias. Excelente, Eric. Gracias por atender el hosteo de este programa. Estabas hablando de la profesionalización del compliance officer, etcétera, y yo creo que ya un poco de la última iniciativa, de la 5834, ¿estoy mal? Sí, exactamente. Digamos, de las cuestiones positivas que yo veía, digamos, y que ya comenté con la audiencia, digamos, comenté con la audiencia que era la creación del oficial de cumplimiento, pero de las cosas positivas que yo veo de esta iniciativa de ley es fomentar, digamos, al final la creación de empleos, mejor dicho, porque al final acá se está creando empleos, se están buscando, digamos, la existencia de nuevos profesionales encaminados en esta materia y que estos profesionales, digamos, que no seamos los pocos que somos actualmente, sino que cada vez vayamos siendo más, ¿verdad? Y que esto permita tener, digamos, mejores organizaciones en el futuro. Entonces, digamos, eso, digamos, lo veía como uno de los pros. Como contras, pues veo también que la naturaleza del compliance no es la burocracia, ¿verdad? Y es una también de las cuestiones, de los retos que presentan también los países que son muy regulados en el tema de compliance, es de que, digamos, de que si el compliance no es correctamente implementado y no es hecho posiblemente por algún profesional, digamos, que ha visto esta materia, muchas veces nos podemos encontrar con procedimientos engorrosos o burocráticos, no solo, digamos, en general, no digamos en el sector público al hablar de esta iniciativa de ley, sino que también a lo interno de una organización. Y el compliance no se trata de ser más burocrático y no se trata de más papeles, sino que se trata de impactar en la cultura organizacional y poder tener organizaciones más exitosas, ¿verdad? Sí, excelente, Eric. Yo de hecho coincido contigo en que, por lo contrario, el compliance debería de ser amigo del negocio y no como pues se ha percibido a nivel histórico como aquel agente policía que está con un checklist revisando si están en cumplimiento o no los clientes internos, que son los colaboradores. Entonces, por esa percepción, yo creo que de alguna manera se ha percibido de manera, valga la redundancia, negativa el puesto de oficial de cumplimiento, pero esto ha evolucionado en los últimos años de una manera drástica, porque no solamente se habla de compliance, sino de ética. Ya hablamos en un programa aquí cuál es la diferencia entre compliance y ética y cuáles en realidad son
similitudes y podemos llegar a la conclusión que un programa de cumplimiento integral pues conlleva todo. Conlleva ética, cumplimiento normativo, regulatorio, digamos, y todas esas normas voluntarias que la organización decide implementar. Entonces, ese amigo del negocio que le llamamos ahora al oficial de cumplimiento tiene que seguir siendo así y dejar a un lado lo burocrático. Es que compliance no me lo aprueba. Es cierto, compliance puede no aprobarle las cosas, querida audiencia, pero lo que está haciendo compliance es cubrirle las espaldas a usted como colaborador o a usted como dueño de su organización, de que no se materialicen riesgos que en un futuro cercano o lejano puedan, digamos, impactar de manera negativa a la empresa reputacionalmente, financieramente, legalmente, que lleve la pérdida inclusive de puestos de trabajo. Hemos visto organizaciones grandes fracasar por falta de compliance y por la materialización de esos riesgos que le tenemos miedo. El lavado de dinero, la corrupción, infracciones de derechos humanos. ¿Que hay que tomarlo y tratarlo bien? Sí. Pero yo creo, Eric, te voy a pedir un último mensaje a la audiencia al día de hoy, para un mensaje relacionado con la regulación que le pudieras dar y que se queden en la mente después de este programa. Mi mensaje principal para ustedes sería la importancia de la autorregulación interna de una organización, de una unidad o del proyecto que yo estoy liderando, que cualquiera de ustedes puede liderar, ¿verdad? O que forma parte de un equipo que se está liderando alguna iniciativa, algún proyecto, y es autorregularse. Las ventajas de autorregularse nos van a permitir mejorar o establecer estándares propios de acuerdo a nuestros propósitos, de acuerdo a los valores que tengamos organizacionalmente o como individuos o como equipo. Y estos valores y estos propósitos que tenemos como equipo puedan estar plasmados en la visión de los objetivos que queremos lograr. Entonces, ahí es la ventaja, digamos, hablando de la autorregulación como una ventaja del compliance, y que es importante entonces de que también observemos las regulaciones y las legislaciones que existen en otros países para poder nosotros, observar esas lecciones aprendidas o esos casos que han ocurrido en otros países, o problemas o daños reputacionales que han tenido las diferentes organizaciones, que es importante que nosotros las observamos y como dijimos en algún momento de esta conversación, de que hagamos negocios de verdad y que hagamos negocios como debe ser y que hagamos compliance. Entonces, los invito a toda la audiencia a que podamos y que continuemos haciendo compliance, que lo podamos seguir haciendo en conjunto y que busquemos una Guatemala más transparente, una Guatemala más ética y que podamos trascender a través del compliance. Entonces, no sé si aquí ya me despido o todavía no me despido. Sí, ya nos pasamos de tiempo y todo. Excelente, Eric. De verdad, mil gracias por tus conocimientos, por transmitir todos estos mensajes. Creo que la audiencia se queda claro que la autorregulación es clave, pero una autorregulación responsable y atendiendo a guías y legislación extranjera que nos pueda dar esa ruta de cómo implementarlo de la mejor manera. Así que me despido de ti, Eric, y de la audiencia. Encantada de estar todos los martes, cada 15 días a la 1:00 p.m. en su hora de almuerzo, hablando un poco de cumplimiento y ética aterrizado a la práctica. Muchísimas gracias, Eric. Un abrazo y muchísimas gracias a ti y a todo el equipo del programa. Adelante, un abrazo. Excelente. Los comentarios emitidos durante este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores y en consecuencia ajenos a esta estación.